Hola chicos, aquí les traigo la actividad uno de la progresión 12 de pensamiento matemático 3 del COBACH. Les comparto la pantalla y vamos a abrir el archivito que aquí está. Entonces, nada más déjenme checar algo. Ok, ok, ok. Bueno, miren. Checamos. Sí, quedó bien, quedó bien. Ok, entonces la progresión 12 ya son problemas de gráfica de función logarítmicas. Eh, Tendríamos un ejemplo y ya en clase expliqué lo que era más o menos una función logarítmica. Lo que quiero es que observes en ese ejemplo la coordenada 0,15, 2,16. Entonces, así si nosotros graficamos esos puntos en el plano, pues me doy cuenta que esos puntos corresponden a la curva precisamente. Ahora, una función exponencial, que es la que vamos a empezar a mirar, es aquella que el exponente está, que la incógnita está en el exponente, es decir, su exponente no es un número, sino es una incógnita. Para esto hay dos tipos de funciones exponenciales, la creciente y la decreciente. Entonces, ahí en el pizarrón, ahí en la pantalla, tenemos la función exponencial f de x es igual a 2 a la x. Entonces dice, si a la x y a es mayor a uno, o sea, es decir, todos los valores máximos mayores a uno, la función va a ser creciente, es decir, la del lado izquierdo. Esto lo expliqué en la clase, entonces el siguiente punto es que intersectan 0,1. El dominio son los valores de x, es decir, de menos infinito a infinito. El rango es el intervalo de y, es decir, de ahí hacia arriba, es decir, de cero hacia arriba. Aquí te va a pasar un tips. Dominio es x y el rango es y. Y también tiene una asíntota en el eje x ahí, ¿sí? Ya hemos visto muchas veces lo que es una asíntota. En el caso de la decreciente, es cuando tenemos una base como una fracción en este caso un medio o 0,5, que es lo mismo. Es una función decreciente, claramente se ve que va hacia abajo, también se intersecta en el punto 0,1, el dominio también es de menos infinito a infinito, y el rango es el mismo, de cero hacia arriba, es decir, todos los valores de y están de cero hacia arriba, y también tiene una asíntota en el eje y, en el eje x, por lo tanto y es igual a cero. Eso es a manera de teoría, chicos. Ahora me voy a la actividad uno, que es la que me van a resolver. Dice, traza la gráfica de cada una de las siguientes funciones en el mismo sistema de coordenadas. Indica si son crecientes o crecientes. Usa diferente color para cada gráfica. Entonces, la primera es x de menos 3 a 3 y f de x es igual a 4 a la x. Cuando x es igual a menos 3, pues f de x va a ser igual a 4 a la menos 3. Hay una propiedad por ahí de los exponentes que se las he comentado mucho en la clase, que es el inverso recíproco, que aquí puedo escribir 1/4 al cubo, entonces va a ser 1/64 porque 4 al cubo es 4 por 4 16 por 4 64 y 1 entre 64 me da 0,015625. Esto lo colocamos ahí. Pasa lo mismo cuando x es igual a menos 2, va a ser 1 entre 4 al cuadrado, 1/16 me da 0,06225, punto 0,625. Pasa lo mismo cuando x es igual a menos 1, va a ser 1 entre 4 y 1 entre 4 es 0,25. Pero ¿qué pasa cuando x es igual a cero? Bueno, pues cuando x es igual a cero, todo número elevado a la cero potencia, alguna vez te lo comenté, equivale a uno. Entonces f de x va a ser igual a uno. Cuando x es igual a uno, pues ya sabemos que es 4 a la uno, pues es 4. Cuando es al cuadrado es 4 al cuadrado 16. Y cuando es al cubo es 4 por 4, 16 por 4, 64. Ahora graficamos el trazo, la curva. Ese plano lo tienes en en tu libro. Mandamos los primeros, los puntos, las coordenadas, menos 3, 0,015,625, menos 2, 0,0625, menos 1, 0,25, y se cumplió si te fijas, ¿sí? Esa función. Ahí me hizo falta, chicos, agreguen la palabra creciente. Es más, nada, voy a hacer esta para que veas cómo se resuelve, que es lo único que me hizo falta, ¿no? Agregar la palabra creciente, repito. De una vez se lo vamos a agregar. Esta es una función creciente, creciente, que era lo que nos preguntaba el problema. Acuérdate que si no lleva la palabra creciente te voy a regresar, entonces mejor pónsela de una vez, ¿no?
y se lo ponemos con una animación y va a ser la última. Y esta vamos a copiarla también de una vez aprovechando que estamos aquí. Entonces la copiamos, control C, la copiamos aquí también. A ver, aquí era, C, control V. Y de una vez me voy a adelantar un poquito también. La otra va a ser control C. Esta también va a ser, pero esta va a ser decreciente. Decreciente. Ya cuando lleguemos ahí lo vamos a entender. De hecho, ya más o menos tienes una idea tú. Entonces, chicos, seguimos con la... Nada más para donde nos quedamos. Era esa. Entonces, aquí hay que agregar la palabra creciente, ¿no? Ya sabemos por qué, porque es una función, su nombre lo dice, porque crece. Ahí nos quedamos. Bueno, ahora la f de x es igual a un cuarto a la x. Bueno, ahí tenemos la gráfica anterior. ¿Qué pasa cuando x valga igual a -3? Hay una propiedad de los exponentes que te dice así, que te dice que si tengo una potencia a un paréntesis, lo separo, mira. Es decir, el uno va a estar a la -3 y el 4 a la -3, así. Entonces, pues aplicamos el inverso recíproco también que ya conocemos. Déjenme ver esta foto. Entonces, pues me va a quedar 4 arriba, es 4 por 4, 16 por 4, 64. Abajo siempre va a ser uno porque uno por uno por uno es uno. Lo colocamos ahí, hacemos lo mismo. Cuando x es igual a -2, mira lo mismo, separamos arriba y abajo. Me va a quedar 4 al cuadrado 16, ¿sí? Y entonces, ahora cuando f de x es igual a un cuarto va a pasar lo mismo. El 4 sabemos que se verá hacia arriba, ya lo voy directo. Pero ¿qué va a pasar cuando x valga 0? Pues también ya sabemos que todo número elevado a 0 potencia es 1, por lo tanto va a quedar así. ¿Qué va a pasar cuando x valga 1? Pues va a ser igual a 0,25 y ya te diste cuenta que los valores empezaron a moverse. De tal manera entonces que la gráfica se va a comportar así. Ahí nada más faltó poner los valores, se los pones tú 0,25 en la tabla y esa es la función y esta función sería decreciente. Eso está muy sencillo, chicos. Ahora me voy a la siguiente problema. Muy sencillo está. 3 a la x, ¿no? X es igual a -3. La siguiente función. Lo mismo, mira, mandamos el inverso recíproco, me va a quedar 1/27, 0,037. Cuando x vale -2, esto va a ser igual a 1/3 al cuadrado es 9. Ya expliqué por qué. Déjenme quitar nada más esto. Lo mismo cuando x es igual a 0, pues este 3 a la 0 es 1, etcétera, etcétera. Eso está bien sencillo, chicos. Ya de plano es cosa del niño estos. Entonces, ahora voy a trazar en el plano los valores. Obviamente el de 27 ya no lo puedo trazar. Ya me doy cuenta que esa es una función exponencial y que es creciente. Y finalmente, el último problema, ¿qué va a pasar cuando valga 3 es igual a, f de x es igual a 3 a la x más 1? Bueno, va a ser -3 más 1 va a ser -2 y ya aplicamos todo lo que ya sabemos, ¿no? Y nada más se va recorriendo si te das cuenta. Obviamente ya cuando valga x igual a 3 ya va a estar bien complicado, ya no va a poderse trazar. Entonces mira, 3 por 3 9 por 3 27 y él se va a hacer 81. Sí, esas operaciones las haces tú. Y pues esa sería la otra gráfica. Mira, trazamos los puntos y date cuenta lo que varió, lo que cambió. Y finalmente esto es una función creciente y hasta ahí llegaría, chicos, la actividad 2 de la progresión 12. Perdón, actividad 1 de la progresión 12.